Bien, buen día. Vamos a iniciar con este siguiente tema. En este video voy a explicarles un poco lo que se refiere al lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico, que bueno, es la base para desarrollar pues diferentes temas relacionados pues en esta parte de la rama de la matemática que es el álgebra. Ahora, ¿en qué consiste cuando hablamos o de qué podríamos entender cuando hablamos del lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico pues consta de letras y algunos vocablos griegos que pueden ser utilizados pues en una expresión matemática. Es decir, aquí es donde ya relacionamos a la matemática con la parte de los números como tal, como lo hemos conocido, pero también lo vamos a estar relacionando con las letras. Y que lo más común pues es usar pues las letras del alfabeto. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del lenguaje algebraico? Pues es estructurar un idioma que ayude a generalizar las diferentes operaciones desarrolladas en la aritmética. Es decir, de la aritmética conocemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia. Entonces, a través de este lenguaje algebraico, puedo generalizar. Es decir, cuando tomamos una letra y le pongo, por ejemplo, la X, si ponemos la X, que es el más común que se utiliza, pues esta X, como dentro del alfabeto, pues ya lo manejamos, lo trabajamos. Pero ahora, involucrándolo en la parte matemática, la X puede tomar pues cualquier valor numérico. Puedo darle dependiendo de cómo lo defina. Por ejemplo, si digo, bueno, X, voy a darle valores que pertenezcan a los números naturales. Entonces, X podría tener un valor que puedo decir desde el 1, X puede valer 1, puede valer 2, 3, 4, dependiendo de las condiciones que yo le ponga. Por ejemplo, si tomo otra letra y digo, bueno, vamos a usar ahora la letra Y. La letra y digo, bueno, lo voy a definir como aquellos números que pertenecen a los números reales. Entonces, pues aquí estaríamos hablando de que esta letra, o en este caso, puede tomar una infinidad de valores que, bueno, para eso ya lo estoy poniendo de manera general. Así, para eso nos sirve conocer sobre el lenguaje algebraico para poder plantear pues una relación de las letras con los números y así utilizarlos dependiendo de las condiciones que tengamos para aplicarlos. Ahora, cuando empecemos a estudiar esta parte del álgebra, pues vamos a encontrarnos con ciertas palabras que tendremos que interpretar qué operación nos indica. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, cuando escuchemos hablar de disminuir, quiere decir que se relaciona con la resta. ¿Sí? Son palabras que pues encontraremos ahí como que si en algo no me dice, no, pues un valor, una cantidad disminuye en 3, por ejemplo, quiere decir que estamos hablando que lo vamos a relacionar con la operación resta. Cuando hablemos de aumentar, por ahí cuando encontremos en los ejercicios que nos digan aumenta o aumentar, se relaciona con la suma. Lo podríamos manejar así. La otra palabra que también vamos a estar utilizando mucho es diferencia. Diferencia, visto desde matemáticas, pues se relaciona con la resta. Si me dicen, por ejemplo, la diferencia de dos números, dicho de otra manera, podría decir la resta de dos números. Bueno, así es como lo podríamos utilizar. Otra palabra que encontraremos es producto. El producto se relaciona con la multiplicación.
encontraremos algunos ejercicios que no nos dirán que la multiplicación de dos números. Quizá puedan decirse el producto de dos números. Entonces lo estaríamos relacionando con la multiplicación. Y por último, bueno, otra de las palabras es el cociente. Cuando hablamos de cociente, viene de la operación división. Bueno, son algunas de las palabras más comunes, más usados, que bueno, lo vamos a estar encontrando en este proceso que estamos iniciando. Ya que hemos visto y analizado la parte del lenguaje algebraico y su interpretación, bueno, vamos a ver ahora cómo puedo utilizar estas dos partes, lenguaje común y lenguaje algebraico. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Hablamos del lenguaje común cuando es la forma en cómo lo decimos, es su forma en cómo lo digo. Entonces, ahora, ¿y eso cómo lo transformo a un lenguaje algebraico? Es decir, cómo lo llevo a escribir con variables, usando las letras o los números que indiquen. Entonces, eso vamos a desarrollar estos ejercicios para que pues a través de eso puedan ir aclarando ustedes algunas dudas y lo pueden aplicar en los ejercicios que vengan. Por ejemplo, en el caso del número 1, dice el lenguaje común, un número. Cuando decimos un número, ¿cómo lo escribo de manera algebraica? Es decir, con letras. Pues bueno, ahí hay muchas maneras de escribirlo. Podría ser que utilice una letra. Cuando escribo la letra A, si estamos hablando en matemáticas, la letra A representa un número. Y así de simple, bueno, es como lo puedo escribir. Y de ahí tengo una infinidad de maneras, porque pues, recordemos que puedo usar pues, todo el alfabeto y además otras letras griegas que podrían también, o vocablos griegos que también podríamos utilizar. En este caso puse la letra A. Número 2 dice el doble de un número. Cuando hablamos de el doble, se refiere multiplicado por 2. ¿De quién? De un número. Aquí ya vimos cómo escribir un número. Puedo escribir entonces, por ejemplo, X, estoy escribiendo un número. Si dice el doble de ese número, pues entonces este número lo vamos a duplicar o lo vamos a multiplicar por 2, por lo que puedo escribirlo como 2x. Y ahí, lenguaje algebraico, está escrito el doble de un número. Bien, siguiente. Número 3 dice, la suma de dos números es 10. Aquí, bueno, ya vemos que hay una operación de suma. ¿De quiénes? De dos números. Y dice además que es 10, o sea, es igual a 10. Entonces, ¿cómo escribo primero la suma de dos números? Bueno, aquí indica una suma de quién. Puede ser de una X más Y. Ahí está escrito entonces la suma de dos números. ¿Por qué es importante en este caso utilizar dos variables diferentes o dos letras diferentes? Porque no nos especifica si esos números son iguales. Entonces, si escribiera la misma letra, pues ya no sería muy general porque estamos hablando del mismo número. Entonces, aquí por eso es importante escribirlo como con dos variables diferentes. Bien, ya tengo escrito la suma de dos números. Dice que es igual a 10 o es 10. Entonces eso ya nada más lo agregamos, es igual a 10. Y así queda escrito de manera algebraica. Número 4, el producto de tres números. Ya habíamos comentado hace un momento, cuando decimos el producto, se relaciona con la multiplicación. ¿De quiénes? La multiplicación de quiénes? De tres números. Y aquí vamos a darnos cuenta que hay diferentes formas de escribir lo que es el producto o la multiplicación. Una de ellas es que puedo poner, como son tres números, voy a utilizar entonces tres variables diferentes o tres letras diferentes. En este caso podría ser A, B y C, por mencionar algunas letras. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier letra que ustedes quieran hacer.
Así, escrito de esta manera, esto ya me indica multiplicación, ya me indica un producto. Mientras que no le pongamos un signo más o menos entre estas letras, me indica multiplicación. Ya si aquí le ponemos un signo más, pues entonces ya estamos hablando de suma. Así es como puedo escribir una multiplicación o un producto. Otra manera, también quiere decir lo mismo, es la forma, quizá podría decirse tradicional, que ya conocemos, que hemos aprendido, A por B por C. Esa sería la otra forma. Aquí en esta parte del álgebra pues es muy común que encontremos esto, ABC indica multiplicación. ¿Por qué no esto? Porque muchas de las veces el signo de por que utilizo aquí podría confundirse con la variable X. Es por eso que sí vamos a encontrar mucho más esta opción de ABC. Y hay otra también, otra forma también de escribirse es usando paréntesis. Si utilizo paréntesis de esta manera, A, B, C, me indica multiplicación. ¿Sí? Bien, esas serían las tres formas básicas que podríamos escribir el producto de tres números. Número 5, el triple de un número. ¿Cómo escribo el triple de un número? Pues un número ya habíamos visto que lo puedo escribir como, que se puede usar M, por ejemplo, y he escrito un número. El triple, ¿con qué se relaciona el triple? 3 veces, ¿quién? 3 veces este número. Es decir, lo puedo multiplicar por 3. Y así quedaría escrito entonces el triple de un número. Bien. Número 6. El producto de tres números consecutivos es igual a 300. Hablamos de producto, quiere decir multiplicación. ¿De quiénes? Tres números, pero aquí hay que tener cuidado porque no son tres números cualquiera. Hay una condición más, dice que sean consecutivos. Es decir, consecutivos es el que sigue. Si hablamos, por ejemplo, si voy a poner un número, por poner un número, un ejemplo, 5. Si ponemos el número 5, ¿quién es el consecutivo? Pues el consecutivo o el que sigue es 6. Pero 6, ¿cómo lo puedo escribir a partir del 5? Pues a partir del 5 lo puedo escribir como 5 más 1. Y ahí está escrito el 6. ¿Quién es el siguiente consecutivo? El que sigue es 7. ¿Cómo lo puedo escribir a partir del 5? Como 5 más 2. Y así sucesivamente puedo generar todos los consecutivos a partir del 5. ¿Cómo utilizo este ejemplo para escribir de manera general? Si partimos que hay un primer número que puedo llamarle, por decir X, Y, si le llamo Y al primer número, su consecutivo sería sumarle Y más 1. Su siguiente consecutivo sería sumarle Y más 2. Y hasta ahí tengo escritos los tres números que son consecutivos, basándome en este ejemplo que hemos puesto. Bien, ya tengo los tres números, pero ahora ¿cómo expreso que el producto? Como aquí son más de dos términos por cada número, pues entonces voy a ponerlo entre paréntesis. Si lo pongo así ya estamos indicando el producto de tres números consecutivos. Falta la última parte, dice es igual a 300. Bueno, pues eso ya nada más aquí al final le podemos agregar es igual a 300. Bien, ahí está escrito todo este texto que tenemos ahí, escrito de manera algebraica, matemáticamente. Bien. Número 7. El cociente de dos números aumentado en 40 es igual a 80. ¿Con qué lo relacionamos cociente? Cociente, decíamos hace un momento, que lo vamos a relacionar con la división. Es decir, ¿la división de quién? De dos números.
Bien, hasta ahí podríamos escribir la división de dos números. Podría usar B sobre C. Y ahí tengo ya la división de dos números o el cociente de dos números. Aumentado en 40. La palabra aumentado, ¿con qué lo relacionamos? Con la suma. Quiere decir que a este cociente que tenemos le vamos a sumar 40, porque aumentado se relacionaba con suma. Aumentado en 40. Y ya vamos aquí, es igual a 80. Bien, pues solo ponemos entonces, es igual a 80. Y ahí está escrito matemáticamente nuestra expresión. Número 8. El doble del cuadrado de un número disminuido en 3 es igual a 12. Bien. ¿Con qué lo relacionábamos? El doble es multiplicado por 2. ¿Pero quién? Del cuadrado de un número. ¿Cómo escribimos el cuadrado de un número? Pues es un número elevado al cuadrado. Pero ese número debe de quedar escrito de manera general. Es decir, x cuadrado. Entonces aquí primero escribimos el cuadrado de un número, pero dice que es el doble. Es decir, multiplicado por 2. Pero además dice que debe estar disminuido en 3. Es decir, la palabra disminuido se relaciona con la resta, menos 3. Además dice que es igual a 12. Bueno, entonces es igual a 12. Y ahí tendremos ya hemos escrito de manera en un lenguaje algebraico todo este texto que tenemos que corresponde al lenguaje común. Por último, vamos a ver, dice la diferencia del doble de un número y el cuádruple de otro número es igual a 120. ¿Qué operación me relaciona a la diferencia? La diferencia se relaciona con la resta. ¿La resta de quién? Del doble de un número, ya por aquí vimos cómo se escribía el doble de un número, y el cuádruple de otro número. Entonces tenemos dos partes que se van a restar. Se van a restar ¿quiénes? El doble de un número y el cuádruple de otro. ¿Cómo escribo el cuádruple de otro número? Es 4 veces ese número. Es decir, podría usar 4y. Pero dice que es la diferencia de esta. Entonces es menos 2x menos 4y. Eso es lo que está escrito aquí. Pero dice que es igual a 120. Bien, pues ya nada más aquí le ponemos es igual a 120 y aquí ya está escrito de manera algebraica nuestro texto. Bien, así es como utilizamos esta parte del lenguaje común con el lenguaje algebraico.